Comunicaciones Diócesis de Valparaíso y Radio Stella Maris presentan Parroquias Comunicando, un espacio para la difusión de la vida pastoral y las actividades de todas las comunidades y movimientos de nuestra diócesis. Juntos dialogamos y compartimos las experiencias vividas en cada una de ellas y así motivarnos en nuestro caminar como pueblo de Dios. Aquí comienza Parroquias Comunicando. Muy buenas noches, queridos auditores. Otro jueves más en nuestro programa Parroquias Comunicando. En esta oportunidad tenemos otro invitado como cada jueves. Y en esta oportunidad vamos a estar conversando con Juan Cortés. Él es secretario ejecutivo de la Vicaría Pastoral del Obispado de Valparaíso. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un cariño muy afectuoso a todos quienes escuchan a través de este programa que llega a toda nuestra diócesis, ¿no? Gracias por aceptar nuestra invitación y a nuestros auditores les queremos recordarles nuestras redes sociales para que nos puedan escribir y ver también los programas que nos quedan grabados jueves a jueves. Nos pueden contactar por nuestra fanpage que es Parroquias Comunicando. También tenemos nuestro WhatsApp, el más 56 979 580558. También está nuestro canal de YouTube, donde pueden ver todos los programas que se han hecho, ya los anteriores, y repetir las veces que ustedes quieran. Bueno, y vamos a comenzar de inmediato. Vamos a estar conversando, ¿cierto?, sobre la Vicaría Pastoral, sobre el trabajo que se desempeña en esta vicaría. Y para eso, como le decía, estamos con Juan Cortés. Pero primero, como siempre, yo le he dicho que me gusta conocer primero la parte como más personal de nuestros invitados. Y quiero que nos cuentes, Juan, de partida, ¿eres soltero? ¿Eres casado? Yo tengo entendido que eres profesor. ¿De qué eres profesor? ¿Hace cuánto tiempo que estás como secretario ejecutivo de la Vicaría? Cuéntanos un poquito de ti. Muy breve, soy soltero. Actualmente me dedico, estudié teología. Prosigo también mis estudios en doctrina social de la Iglesia, magíster. Además, tengo la función en la Secretaría, ¿cierto?, de la Vicaría Pastoral, y además doy algunos cursos en la Universidad Católica de Valparaíso, específicamente de Antropología Cristiana y Ética Cristiana. ¡Qué interesante! En marzo, tomé la responsabilidad de la Secretaría Ejecutiva de la Vicaría Pastoral, es decir, llevo muy corto tiempo. Muy poquito, pero ha sido muy intenso por lo que me he dado cuenta. ¿Cómo ha sido este tiempo? Yo, por lo que he visto por ahí, ha sido muy intenso, pero cuéntanos tú, ¿cómo ha sido? Bueno, lo primero, cuando uno asume cualquier responsabilidad, ha de conocer, ¿cierto?, el lugar donde está, el contexto, las personas, y además yo tuve la experiencia de trabajar en coordinaciones de colegios parroquiales, pero nunca en la dimensión más amplia que sería una diócesis, ¿cierto? Por lo tanto, esto significa un desafío y una apertura, ¿no es cierto?, completamente distintas, ¿no? Porque sabemos que nuestra diócesis es diversa, nuestra diócesis en cuanto a su geografía, en cuanto a las personas, en cuanto a las comunidades que la conforman, ¿no es cierto?, tiene sus distintos matices. Por lo tanto, lo primero que te diría como un punto de partida es conocer, ¿no? También conocer en el presente, pero también en el pasado, ¿no es cierto?, qué es lo que hasta ahora, ¿no es cierto?,
¿cierto?, los últimos años la vicaría ha llevado en sus líneas pastorales, cuáles han sido sus acentos, ¿no es cierto?, qué cosas ha priorizado, ¿no? Entonces, yo te diría de entrada que lo primero es conocer. Segundo, este corto primer semestre también ha tenido que significar poder también conocer las distintas áreas pastorales, ¿no? Cómo trabajan, cómo funcionan, y cómo de algún modo, sabiendo que tenemos unas orientaciones pastorales, ¿no es cierto?, que rigen este 2023-2024, ¿no es cierto?, cómo promoverlas, porque sabemos que una de las funciones justamente de la vicaría pastoral es promover, animar, ¿no es cierto?, y coordinar la pastoral extraordinaria, que podríamos llamar a las pastorales ordinarias, que son las realidades de cada parroquia y comunidad, ¿no? Esa sería entonces la labor que cumple, que realiza esta vicaría pastoral. ¿O hay más todavía? Yo agregaría algo importante, ¿no? Que la pastoral de la vicaría pastoral es en colaboración con el obispo, ¿no? Es el obispo, ¿cierto?, quien a través de la vicaría pastoral también es quien nos anima, ¿no es cierto?, como diócesis a promover, a animar y coordinar, ¿no es cierto?, las orientaciones que rigen, ¿no es cierto?, en este caso estos años. Orientaciones que no tienen un acento programático en el sentido de cosas que hay que cumplir, sino entendiendo que nos encontramos en un contexto de discernimiento, en un camino sinodal, ¿no es cierto? Tiene un acento más bien paradigmático, es decir, que considera que cada comunidad, de acuerdo a su propia realidad, ¿no es cierto?, y discernimiento, ¿no es cierto?, comunitario, individual, pueda hacer parte de estas orientaciones, no como algo que ya está dado, que hay que hacer, sino más bien que ellos, ¿no es cierto?, en su fe adulta puedan discernir y puedan también señalar qué orientación les es más propia, ¿no?, o qué acción les es más propia, ¿no? Se podría decir. Y en cuanto a las pastorales, ¿cuántas pastorales activas existen? ¿Cuántas están funcionando el día de hoy? Porque sabemos que hay algunas que cuestan más, que van y vuelven, qué sé yo, pero el día de hoy, ¿cuántas hay funcionando? Exacto, podríamos hablar en el ámbito de vicaría pastoral, ¿no? Por lo tanto, en ese orden de vicaría pastoral tenemos áreas pastorales y también tenemos delegaciones, las cuales también, de algún modo, si bien son delegaciones episcopales, pero también son parte de la vicaría pastoral en cuanto a su función pastoral, ¿no? Dicho esto, hoy día nosotros tenemos el área de educación, tenemos el área social, Cáritas, tenemos el área de juventudes, la pastoral de juventudes que se ha reactivado nuevamente, tenemos la delegación de movimientos religiosos, tenemos la delegación de bailes religiosos. Estas son como las más grandes. Bueno, tenemos infancia misionera, tenemos también catequesis. Esas son las áreas que hoy día están un poco funcionando. Tenemos el área de formación, Éfrata, y además estamos en este último mes reactivando lo que sería la animación bíblica de la pastoral, ¿no? Reactivando esa área pastoral, ¿no?, que sabemos que es un eje transversal a todas las demás pastorales, ¿no es cierto? Y por lo tanto urgía a nivel diocesano, ¿no es cierto?, poder nuevamente reactivar esa pastoral, ¿no? Lo nuevo que estoy viendo yo, y a lo mejor nuestros auditores también se pueden dar cuenta, que yo te hablé de las pastorales, ¿ya? Pero este año, creo que este año o a partir del año pasado, se crearon estas delegados episcopales ¿cierto? Así como comunicaciones era parte de las áreas pastorales, hoy día sigue siendo también dentro de las áreas pastorales, pero hoy día son delegados de comunicaciones. Comunicación, pero efectivamente era una área pastoral, hoy día es delegación, ¿no? Claro, entonces son en el fondo lo mismo, pero cambiaron de nombre y tienen otra. Bueno, después a lo mejor vamos a ir a hablar más o menos de la estructura, cómo ha cambiado. Bueno, vamos a seguir conversando, el tiempo se pasa muy rapidito. También quiero que conversemos a la vuelta, ¿cierto? Que hablemos un poco de las orientaciones pastorales. Tú las nombraste varias veces y me gustaría saber qué son y para qué sirven, ¿ya?
pero lo Sí. hablamos después de esta cortita pausa. Vamos y volvemos. Atreverse a salir de lo cotidiano y ver lo extraordinario. Mostrar al mundo una trascendencia. Plasmar en el corazón el servicio y la fidelidad. Y si hablamos de vocación, Mar Adentro, hablemos de vocación, segunda temporada, todos los viernes a las 20 horas por los canales de la Diócesis de Valparaíso y Radio Stella Maris. Bueno, ya les dejé las preguntas, ¿cierto?, realizadas, así que Juan, cuéntanos qué son las orientaciones pastorales y para qué sirven. Bueno, primero que todo, decir que nuestras orientaciones pastorales diocesanas nacen de un largo proceso de discernimiento, ¿no?, que nace en el 2018. Hay una necesidad, hay un contexto, ¿no es cierto? Bien sabemos el tema de los abusos, ¿cierto?, que fue uno de los hitos importantes, gatillantes, ¿no es cierto?, para que este proceso también se iniciara. Y también entender que la Iglesia, en el dinamismo propio del Espíritu, le invita a discernir, ¿no?, comunitariamente, y también a replantearse las cosas cuando es necesario, ¿no? Este es un largo proceso, y este largo proceso, ¿cierto?, ha culminado en nuestras orientaciones pastorales diocesanas, ¿no? Una orientación es un camino a seguir, ¿no?, un camino que puede tener distintos brazos, pero que de algún modo, así como el río, ¿cierto?, para llegar al mar confluye en distintos brazos, de alguna manera esto también, las orientaciones son distintos brazos que nos van guiando al mar, ¿no? El mar de la unidad, el mar de la comunión, el mar de la sinodalidad, el mar de sentirnos parte de una iglesia diocesana, ¿no? Entonces, estas orientaciones que son presentadas, ¿cierto?, oficialmente, porque se entrega un borrador el 2022, luego de un proceso de revisión, ¿no es cierto?, de redacción, son presentadas oficialmente en la misa crismal de este año, ¿no? Estas orientaciones pastorales, que son parte de un largo proceso, como lo señalé anteriormente, no tienen un acento programático, es decir, como actividades que sí hay que realizar obligadamente en nuestras comunidades, sino más bien paradigmático, en el sentido de que poder discernir este kairos, es decir, este tiempo sagrado que no es propicio actualmente, y poder mirar y mirarnos, ¿no es cierto?, comunitariamente, en qué cosas, ¿no es cierto?, de esto que salió fruto de las mismas comunidades, ¿no?, estamos hoy día viviendo, ¿no? Eso es muy importante remarcarlo, ¿no?, porque las orientaciones pastorales no van del obispo a la vicaría pastoral y la vicaría pastoral, por ejemplo, a nuestras realidades diaconales, sino desde los mismos decanatos, ¿cierto? Y ahí va el para qué sirven, poder también mirarnos con una lupa que nosotros mismos discernimos que era necesario, ¿no? Bien sabemos que en estas orientaciones tenemos el encuentro con Cristo, una de las orientaciones, una iglesia que vive el encuentro con Cristo, una iglesia que crece en diálogo y relaciones interpersonales, perdón, una iglesia que camina sinodalmente en colaboración y comunión, una iglesia que sirve, comunica y evangeliza, y la última, una iglesia que escucha y acoge con misericordia, ¿no? Son distintos acentos que ya en nuestro propio quehacer, esto es sumamente importante, porque aquí no habría nada nuevo, ¿no?, sino más bien mirarnos a través de esta orientación cómo nuestra realidad pastoral estaría, ¿cierto?, funcionando, ¿no? Y una forma también de, y yo creo que también es muy importante, ¿ah? Y ojo con esto que lo voy a decir, es una manera también de evaluarnos, ¿no? Y para eso, en una primera instancia, nosotros como vicaría, ¿no es cierto?, hemos gestionado para el trabajo interno del áreas pastorales un informe, ¿cierto?, que tiene indicadores, ¿no es cierto?, que son justamente para evaluar y cotejar estas orientaciones pastorales, ¿no? No hay que tener miedo a la evaluación no es para la comparación, ¿no es cierto?, con el otro, sino más bien para mirarnos en qué puntos, ¿no es cierto?, tenemos que seguir trabajando, fortaleciendo, qué puntos quizás llanamente no aplican a nuestra realidad, por lo tanto, cuáles debiésemos fortalecer, ¿no? Entender que la evaluación simplemente nos permite una herramienta objetiva para poder, ¿no es cierto?, seguir avanzando como comunidad, ¿no? No tiene ninguna carga ni negativa, ¿cierto?, que nos cuestione, digamos, nuestra labor pastoral, simplemente es una ayuda, una hoja de ruta. Y que por lo demás no agota la experiencia gratuita de la gracia, ¿no es cierto?, y del misterio. Entonces, ahí un poco respondería a las orientaciones pastorales. ¿Mm? Me estaba recordando, porque yo trabajé en las orientaciones pastorales también, y claro, empezaron en el 2018, después hubieron altos cambios a nivel país,
efectivamente. A nivel mundial, incluso con el estallido social, después con la pandemia, ¿cierto? Hubieron cambios como muy radicales. Y nosotros habíamos empezado a trabajar con las orientaciones, ¿cierto? En un contexto y después continuamos, dijimos, ¿cómo vamos a cambiar todo esto? Y pasó algo súper curioso porque resulta que los temas que íbamos a tratar y los problemas que se estaban dando en ese momento continuaron siendo problemas. ¿Ah? Y Efectivamente. también mirando las orientaciones pastorales nacionales, nos dimos cuenta que los Ujú, problemas que tenían a nivel nacional eran los mismos que teníamos ujú. nosotros a nivel diocesano. Entonces fue como que todos comenzamos a hablar de lo mismo. Frente a cambios, como te decía yo, que pasaron, ¿cierto? Con el estallido social, después con la pandemia, hubieron muchos cambios, pero sin embargo, la problemática que se daba en cada uno de los puntos que se eligieron para trabajar coincidían totalmente con lo que era a nivel nacional. No sé si tú estás de acuerdo con lo que yo te planteaba. Totalmente de acuerdo. Yo creo que tú lo has dicho mejor que cualquiera de nosotros hoy día. Efectivamente, bueno, las orientaciones nacionales que son firmadas ahora en este Pentecostés están en la misma sintonía. De hecho, el texto parte, ¿no es cierto?, señalando lo mismo, un proceso que viene desde 2018, hablando de este contexto, ¿no es cierto?, de pandemia, de estallido social, de abuso en la iglesia. Y por lo tanto, ese largo caminar, ¿no es cierto?, tiene como fruto estas orientaciones nacionales, ¿no? Orientaciones nacionales que, al cotejarlas con nuestro propio texto diocesano, están en la misma sintonía, ¿no? La centralidad de Jesucristo, ¿no es cierto? La necesidad evangelizadora, especialmente la opción por los pobres, los jóvenes, ¿no es cierto? Es decir, el tema migratorio, ¿no? Y de hecho creo que el marco inspirador, ¿no es cierto?, que nos dan los obispos chilenos es muy lúcido, ¿no? Y es muy clarificador también de nuestro contexto, ¿no? Por lo tanto, desde la Vicaría Pastoral, ¿no es cierto?, nosotros creemos la profunda complementariedad y armonización, ¿no es cierto?, de ambas orientaciones, no es una y la otra, ¿no? Yo creo que caer en esta cosa de, no, es que son las nacionales y por lo tanto estas rigen, no, yo creo que habría que, y para eso nosotros tenemos un trabajo que hacer, ¿no es cierto?, señalarle, ¿no es cierto?, a nuestras comunidades, a nuestras parroquias, que hay mucha sintonía, ¿no es cierto?, en cuanto a los lineamientos que nos presentan los obispos chilenos y a las propias, ¿no es cierto?, que nacen también del mismo fruto. Yo creo que si bien el espíritu sopla como quiere, ¿no es cierto?, y muestra esta diversidad, ¿no es cierto?, también siempre hay un hilo de comunión y sintonía y armonía. Y yo creo que las nacionales con las nuestras diocesanas están en esa línea, ¿no? El espíritu también está detrás de esto, por lo tanto, debiésemos, al contrario, más que aceptar una a la otra, fortalecer, ¿no es cierto?, lo que ya nosotros ya estamos trabajando con nuestras propias orientaciones. Así que eso podría decirte en general con estas orientaciones nacionales. Desde Vicaría prontamente estaremos, ¿no es cierto?, informando, yo creo que haremos metodológicamente y pedagógicamente, entregaremos un material que justamente muestre esta consonancia, ¿no?, entre ambas orientaciones, para que nuevamente, yo creo que esto es sumamente importante, entender que las orientaciones no tienen una carga positiva, como, perdón, impositiva, como uno quisiera a veces comprender, sino más bien son líneas que pueden orientar lo que ya nosotros hacemos. No piensa que esto es algo más que hay que hacer, ¿no? No simplemente poder orientar, poder reforzar, poder priorizar, entendiendo que cada realidad parroquial, ¿no es cierto?, cada realidad de nuestras comunidades, ¿no es cierto?, tienen acentos propios, tienen matices propios, y en eso también habla Dios, y por lo tanto no podríamos imponer algo que no viene o no calza de acuerdo con nuestra propia realidad, ¿no? Yo creo que en eso también hay que desde ya también sacar, ¿no es cierto?, eso que muchas veces se piensa, ¿no? Así es, pues vamos a seguir conversando porque se está poniendo cada día, cada momento más interesante la conversación. Vamos a seguir conversando un poquito de cada uno de estos, de las líneas pastorales que se van dando en estas orientaciones, pero vamos a tener que hacer otra pausa y volvemos de inmediato. ¿Mm?
Entonces lo que pasó es que la secretaria tenía un familiar que hace años que no daba el 1%, entonces le empezó a decir que lo diera y no sé, fue muy convincente y el familiar le hizo esta donación. Entonces hace muchos años que él no daba el 1% a la iglesia, así que juntó varios años y eso lo dio. Esta donación que hice, me sentí tan llena, tan plena. Era como que, no me dolió para nada, no me dolió eso, aunque yo decía podía haber comprado muchas cosas, pero no, fue algo hermoso, hermoso. Y si tuviera la oportunidad de tener el dinero que tuve, lo volvería a hacer, porque el Señor me ha reconfortado mucho en la salud, con mis hijas, lo que uno recibe es nada con lo que da. Uno cuando vive esta experiencia con el Señor, uno va descubriendo nuevas cosas de cómo puede servir, cómo puede llegar a compartir con los demás, sobre todo cuando hay gente tan necesitada. Entonces esa es una de las motivaciones, es como devolverle la mano al Señor por tanto bien recibido. Todos estamos conscientes y hemos dado en nuestras posibilidades el 1%. En mi caso, yo mi vida laboral he tenido varios periodos de cesantía, pero gracias a Dios no han sido tan largos. Por lo tanto, a medida que encuentro un nuevo trabajo, empezamos a aportar con mi señora. Entonces eso, simplemente eso, cumplimos con nuestro deber de dar al obispado lo que damos siempre. Si lo ingresamos por el 1%, lo dimos por el 1%. Así que fue simplemente como eso, cumplir el deber, no más lo que correspondía. Bueno, ya estamos de vuelta después de esta nueva pausa y vamos a seguir conversando de estas orientaciones pastorales. Y te quiero preguntar, Juan, mira, en las orientaciones pastorales generalmente uno empieza a trabajar, uno empieza como a darlas a conocer, decir, esto es lo que son las orientaciones, pero llega un momento en que hay que empezar a actuar. ¿Ah? ¿En qué etapa estamos como diócesis en este actuar de las orientaciones pastorales? Bueno, nos hemos reunido ya desde marzo con los distintos decanos, ¿no? Por ahí también hubo una reestructuración de los decanatos, razón por las mismas solicitudes de los mismos sacerdotes. Y por lo tanto, nosotros caemos en la cuenta que los decanatos van a un distinto ritmo, ¿no? Ya muchos de ellos ya han trabajado desde el año pasado, ¿no es cierto? 2022, incluso 2021, ¿no? Han ido trabajando estas orientaciones, han hecho distintas instancias formativas o formas también de que estas, ¿no es cierto?, orientaciones se logren fraguar en sus realidades, pero todo ha sido un poco distinto, ¿no? En ese caso no tenemos hoy día, y esto te soy muy honesto, ¿no? No tenemos hoy día un modus operandi, ¿no es cierto?, de la misma forma en todos los decanatos. Por eso que este primer semestre justamente ha sido poder escuchar las realidades decanales. Yo creo que, como te dije anteriormente, más que de la vicaría pastoral hacia los decanatos, debe ser el movimiento distinto, de los decanatos hacia la vicaría pastoral, ¿no? Por eso que el conocer también va de la mano de la escucha, ¿cierto? Va de la mano del acompañar procesos que ya se están realizando, que es una de las funciones propiamente tal de la vicaría, y conjuntamente discernir. Por lo tanto, hoy día no te podría decir, ¿sabes qué? ¿En qué etapa estamos? No, yo creo que sí podemos evidenciar que hay un desconocimiento muchas veces de las orientaciones pastorales. Eso es un hecho, ¿no? Muchas veces las orientaciones pastorales, por distintas razones, no han logrado ser parte quizás de las mismas realidades o de las mismas comunidades, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo creo que la etapa va de la mano también con los distintos procesos que se llevan. Yo creo que los procesos son distintos, las comunidades avanzan distintas, ¿no es cierto? Muchas veces se podrán quedar en una orientación o dos orientaciones, quizás para ellos sirva
en un año trabajar simplemente una orientación, porque lo que ellos quieren fortalecer, ¿no es cierto?, son las relaciones, el diálogo, ¿no es cierto?, u otros quieren fortalecer la dimensión más bien espiritual, y por lo tanto urge que la formación, ¿no es cierto?, sea en esa sintonía. Otros, ¿no es cierto?, que tienen fuertemente el tema social, ¿no es cierto?, fortalecer quizá la orientación número 5 que nos habla de la acogida, ¿no es cierto?, y la misericordia. Es decir, yo creo que en esa etapa de poder también hoy día entender que todas nuestras realidades también son distintas, pero de algún modo hay un hilo que las conecta a todas, ¿no es cierto? Eh, Uno cae en la cuenta que la etapa siempre va a ser distinta de acuerdo a la realidad que se vive, ¿no? Sabiendo, y yo creo que esto es sumamente importante, que el espíritu es el mismo, ¿no? Y yo creo que eso también es muy importante, ¿no? Que nuestras orientaciones nos permiten, si uno lee las orientaciones rápidamente se da cuenta de que todo está interconectado, ¿no es cierto? Metodológicamente se separan, pero todo está profundamente interconectado, ¿no? En la misericordia se vive profundamente el encuentro con Cristo, en el diálogo se vive, en el diálogo honesto y transparente se vive profundamente el encuentro con Cristo, ¿no es cierto? En nuestra actitud sinodal se vive el encuentro con Cristo, es decir, todas de algún modo se tocan entre sí, ¿no? Bueno, y ya que hemos hablado ya de las orientaciones, ¿cierto? Las líneas pastorales de esta se van desglosando en 5 puntos que tú ya los nombraste, ¿cierto? Y cada uno con sus propuestas de acciones. Y sabemos que cada decanato tiene su realidad y a la vez cada parroquia perteneciente al decanato tiene su realidad, por lo tanto no podemos avanzar, eso no dejaste muy claro, no podemos avanzar todo al mismo tiempo, ¿ah? Porque cada tiene sus propias necesidades que no todas tienen que ser la misma, ¿cierto? Sí. Vamos desglosando a lo mejor un poco cada una. Por ejemplo, una iglesia que vive el encuentro con Cristo. ¿Qué, qué, Ujú. qué significa, digamos, cuál es el contenido de ese punto? Bueno, si uno revisa las orientaciones de años atrás, se da cuenta que la centralidad en Jesucristo en nuestras orientaciones diocesanas, sobre todo si revisamos, cuando tenemos en el horizonte que el próximo año, ¿no es cierto?, se va a cumplir el centenario de nuestra diócesis, sería un ejercicio interesante mirar toda la realidad pastoral, ¿cierto?, que nos ha precedido, ¿no? Bueno, si tuviéramos que hacer ese análisis nos daremos cuenta que siempre está presente la centralidad en Jesucristo, ¿no? Y en este caso, si nos damos cuenta y hacemos una síntesis muy breve de esta primera anotación, nos vamos a dar cuenta que la promoción de la vida litúrgica y sacramental, la generación de espacios de oración, ¿no es cierto?, propiciar lo que se habla de una espiritualidad pluricultural, ¿no es cierto?, también la importancia del acompañamiento, es decir, eh, es el fondo común donde todo, y es el fondo y la fuente de donde emana toda nuestra fe, digamos, y todo nuestro ser creyente. Por lo tanto, como te dije anteriormente, esta orientación atraviesa, ¿no es cierto?, todas las demás orientaciones. Y por lo tanto, ¿cómo vivimos eso? Y para eso yo creo que es muy importante colocarse ciertos indicadores, ¿no es cierto? Porque sabemos que el encuentro con Cristo es una cuestión más bien también subjetiva, y por lo tanto, ¿cómo lo mido? Pero cuando hablamos, por ejemplo, de que si en nuestras actividades pastorales se realiza Eucaristía, si se entregan sacramentos, o cuando hablamos de generación de espacios orantes, si se propicia la oración comunitaria, si se propicia la oración personal, si de algún modo cuando hablamos de propiciar la espiritualidad pluricultural, bueno, ¿qué es eso? Bueno, en nuestras actividades hay hermanos migrantes, ¿no es cierto? Cuando hablamos de relación de acompañamiento, bueno, en nuestras actividades pastorales, en nuestras acciones pastorales, en nuestras comunidades, ¿no es cierto?, se realiza acompañamiento. Entonces, si te das cuenta, yo creo que hoy día nos surge cómo podemos a través de cosas muy concretas hacer pequeñas evaluaciones y decir, mira, ¿sabes qué? Sí, cumplimos con este objetivo y por lo tanto vamos en esta línea, vamos en sintonía de nuestras orientaciones y si no, poder decir, bueno, vamos a tener que reforzar esto, ¿no? Eso te podría decir de la primera orientación, ¿no? Y la segunda también dice una iglesia que crece en diálogo y relaciones interpersonales. ¿Mm?
Bueno, importantísimo, ¿no? Yo creo que estas orientaciones nacen un poco del fruto de eso, ¿no? De la capacidad, ¿no es cierto?, de un poquito de lo que hace Moisés frente a la zarza, de descalzarnos, ¿no? Entendiendo que el otro, hay una dignidad de bautizado, hay una zarza ardiendo, hay una cuestión también sagrada a la cual yo también debo, ¿cierto?, descalzarme y abrirme al diálogo. Entonces, cuando hablamos de una iglesia que crece justamente en este diálogo, no hay diálogo sin eh, capacidad de escucha, y por lo tanto acá urge la generación de espacios, eso es lo que aparece en nuestras orientaciones. También algo importante, el cómo nosotros promocionamos un adecuado trabajo en equipo, ¿cierto? Cómo también incorporamos en nuestro quehacer pastoral habilidades blandas, cómo también propiciamos el buen trato. Entonces, estos son como uno de los acentos que marcan esta segunda orientación, ¿no? Vamos a seguir desglosando, es decir, nos quedan tres puntos o tres líneas pastorales, pero vamos a hacer otra pequeña pausa y volvemos. Muy bien. Nosotros acá en la parroquia de Jesús el Buen Pastor, que está conformada por 7 comunidades, tenemos la posibilidad de recibir nuestro aporte de diferentes maneras. Una de ellas a partir de la generosidad de nuestros hermanos y hermanas que vienen a nuestras celebraciones litúrgicas, con la ofrenda, con la colecta. Les gusta venir, nuestra parroquia es muy apañadora y gente que viene de muy lejos. Y a nosotros como grupo nos llena eso. Entonces ellos están retribuyendo lo que San Expedito les da, lo que Dios les da, ¿no es cierto? Ellos traen en los víveres que... Pero tú ves mucha gente, traen flores, traen velas. Lamentablemente tuve un accidente en mi marido el año pasado y gracias a la oración del Señor, él está vivo, está parado, está caminando. Entonces, no me duele gastar en comprar velas, en comprar alguna cosa, mi dinero personal, para entregarlo a los que nos necesitan. El 1%, bueno, uno trata de retribuir las tremendas bondades y las tremendas bendiciones que Dios le da a uno. Siempre estoy en mi alcance, lo doy. Y yo considero inclusive que hasta se le da la facilidad a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tan poquitito, el 1% no es nada. Tenía 2 enfermos, 5 niños a mi cargo y el bolsillo daba vuelta para afuera. Y resulta que nunca faltó. Y yo tenía una pequeña oración que le decía: Señor, no me quites la cruz, pero no me sueltes la mano. La comunidad es muy generosa en todos los sentidos, en sentidos materiales, sentidos espirituales y sentido también de acompañamiento. Sí, efectivamente la gente que viene a misa y la gente de la comunidad nos ayuda harto para poder juntar la mercadería para la gente. Los sábados, los domingos cuando vienen a misa, así se va juntando bolsitas para poder darle a la familia. Cuando uno le pide colaboración, lo hace con cariño, cuando uno le explica también para qué se utilizan los dineros en las parroquias, porque hay gente que dice, pero si las parroquias tienen tanto dinero, y ahí uno entra a explicarle que no es tan así, pues. Para mí fue una declaración de Dios hacia mi vida, en el tiempo que estaba en seminario, de que nunca me iba a faltar a mí algo. Y ese algo que no me iba a faltar, siempre lo he vinculado al donde voy a estar. Por lo tanto, sabiendo que pertenezco y somos de una comunidad en donde los recursos no nos sobran, al contrario, nos faltan, he visto esa mano providente de Dios a partir de su seguridad hacia mí, de eso que me manifestó, que nunca me iba a faltar algo. Por lo tanto, donde pueda estar, siempre va a estar esa generosidad parte de él. Bueno, y estamos de vuelta ya, vamos a seguir viendo las líneas pastorales que nos quedan. La número 3 dice, una iglesia que camina sinodalmente en colaboración y comunión. ¿Qué nos puedes decir, Juan? Muy bien, yo creo que esta orientación también ha sido un hito importante también del proceso, da luz, ¿cierto?, a lo que ha sido todo este proceso y a lo que también nos hemos convocado, ¿no es cierto?, en nuestras distintas instancias
diocesanas, las que están presentes y las que vengan, ¿no? En un futuro, ¿no? Cómo avanzamos sinodalmente, ¿no? Esta orientación va muy de la mano. Yo creo que al igual que el encuentro con Cristo, también va esto de la mano, ¿no? Es decir, que este encuentro con Cristo también se vive en esta dimensión sinodal, ¿no? Y yo creo que el colocar esta orientación, ¿cierto? Al igual como nuestro obispo la colocaron, creo que es la tercera orientación de ellos, ¿cierto? Y justamente también en la tercera nuestra, eh, quiere un poco representar lo que ha sido el proceso, ¿no? Y también que se forme un ethos, es decir, un modo de actuar desde ya en nuestra iglesia, cómo nosotros este proceso lo llevamos sinodalmente, es decir, cómo nuestros procesos, tanto en nuestros consejos parroquiales, ¿no es cierto?, tanto en nuestras realidades de áreas pastorales, ¿no es cierto?, cómo nuestra diócesis también camina en esta sintonía sinodalmente, ¿no? Y para eso la representatividad es muy importante, ¿no? Es decir, mesas con distintos actores, distintos roles que se cumplen dentro de una iglesia, no solamente sacerdotes, ¿no? También la incorporación de laicos religiosos, ¿sí? Religiosos, ¿no es cierto? Una mesa diversa para caminar en esta sintonía, ¿no es cierto?, sinodal. Y de esto la conecto con la siguiente, porque de algún modo este signo de caminar juntos también nos interpela, ¿cierto?, a una iglesia que sirve, comunica y evangeliza, ¿no? Eh, yo creo que hoy día, en un mundo individualista, muchas veces, en un mundo donde eh, prometen muchas cosas, ¿no es cierto? Pero cada vez nos sectoriza más, cada vez nos distancia más, ¿no es cierto? Yo creo que la dimensión sinodal también nos invita a ser un signo a nuestra sociedad de cómo el servicio, ¿no es cierto?, buscando el bien común, cómo la evangelización hoy día en el siglo XXI, ¿no es cierto?, lo interpela de algún modo a dar cuenta no en la esfera simplemente privada, si nuestra fe no solamente tiene una dimensión privada, sino también en la esfera pública, ¿no? Y yo creo que el servicio hoy día tiene que estar en esa dimensión, en la dimensión también de ganar espacios, ¿no es cierto?, en la esfera pública. Por eso que la contingencia no es indiferente, por eso que nuestra gente que participó en este proceso sinodal se dio cuenta que no podemos estar desentendidos, ¿no es cierto?, de la realidad que nos toca vivir, especialmente en nuestra realidad, en nuestra región de Valparaíso. Hay problemáticas propias, ¿no es cierto?, y no podríamos nosotros restarnos de eso, ¿no? Porque justamente, y esto sería la última orientación, va en la misma línea de poder una iglesia que escucha, ¿no es cierto? No solamente escucha, no te puede escuchar, sino también tengo el lazo afectivo, ¿no es cierto?, de la misericordia, ¿no?, que me une al otro, ¿no? Entonces, yo creo que esta triada última de las tres orientaciones van muy de la mano, ¿no? Podríamos decir que son una gran orientación estas tres, una suerte de triunvirato, de triada, ¿no es cierto?, que serían las últimas tres orientaciones, ¿no? Interesantísimo cómo se van ir hilando, digamos, estas 5 líneas. Y bueno, invitar a nuestros auditores, si no la han leído, si les interesa leerla, están en la página, en nuestra página web. Efectivamente, están en la página. Ujú, De sí, y Obispo también las pueden Valparaíso. encontrar acá efectivamente, en el Obispo de Valparaíso también se pueden solicitar, ¿no es cierto?, y las podemos entregar, ¿no? Se acercan a Vicaría Pastoral y la encuentran. A la Vicaría Por supuesto. Bueno, y sigamos, ¿ah? Que ya nos va quedando poquito tiempo. Y cuéntanos cómo se proyecta el trabajo de la Vicaría Pastoral, digamos, para lo que queda del año ya, pues. ¿Mm? ¿Cómo se Sí, organizan mira, ustedes, cierto? Con reuniones mensuales, nos decían, yendo sí, a mira, las reuniones de los decanos, cada uno de los decanatos. sí. Bueno, la labor de Padre Pedro, digamos, ha sido muy importante, ¿no?, que es el vicario pastoral, ¿no es cierto? Detrás de todo esto también está su presencia, ¿no? Que él también ha sentido la necesidad que estas orientaciones no queden como quizás otras más en el cajón, ¿no?, guardadas, ¿no? Que sean también un signo también de los tiempos que nos tocan hoy día vivir, ¿no? Que no se convierte en un documento más, sino que también puedan hacerse parte, y eso creo que es lo más difícil. Entonces, y con esto te respondo el tema de la proyección del trabajo de vicaría pastoral, ¿no? Creo ser enfático y a la vez majadero en decir lo siguiente: no tanto de la vicaría pastoral hacia los decanatos o hacia las comunidades, sino al inversa, el movimiento distinto desde los decanatos, desde las realidades
desde lo que ellas hacen, ¿no es cierto?, nuestra gente, poder desde ahí, ¿no es cierto?, iluminar, ¿no es cierto?, las propias líneas fuerzas que la vicaría va a querer un poco proyectar para el próximo año. Yo creo que el primer semestre ha sido escuchar, conocer. El segundo semestre va a ser nuevamente reforzar el tema de las visitas, es decir, ir a los decanatos, visitar nuestras parroquias, ver en qué están, ¿no es cierto? Y ya el 2004 poder tener cierta claridad, ¿no es cierto?, de cómo podemos implementar de acuerdo a las propias realidades. Yo insisto en eso y creo ser bastante enfático, y yo creo que también eso Padre Pedro también lo ha sido, ¿no? Detrás de este proceso no se ha inventado nada nuevo. Sí, yo creo que lo importante acá es cómo hoy día nos hacemos parte de estas orientaciones sabiendo que son fruto de nuestra gente, ¿no?, de nuestras comunidades. Yo creo que eso tiene un valor un poquito agregado que no hay que obviar, ¿no? Por eso yo te diría que esas son nuestras proyecciones, ¿no?, en cuanto al modo de trabajo que queremos un poco implementar en lo que queda de año, que tú sabes que cada vez el tiempo Que no queda avanza tan poquitito, rápido. pero claro Queda que sí. poquito, Mira, ¿no? Ya. nos queda nuestra última pausa ya y volvemos para ya redondear toda nuestra conversación. Volvemos. Muy bien. Hola, te invito a que hablemos de solidaridad. El Catecismo de la Iglesia Católica nos señala que la solidaridad es una exigencia directa de la fraternidad humana y cristiana. Por lo tanto, debemos entenderla como la raíz de las demás virtudes sociales de las personas humanas. El Yom-Kippur nos habla de que la solidaridad es el signo práctico en el que se reconocen los cristianos. Pues ser solidaria no es únicamente un mandato de la razón. Nuestro Señor Jesucristo se identificó en los pobres y en los más pequeños. Negarles a ellos la solidaridad supondría rechazar a Cristo. Miremos la solidaridad de María, ejemplo discipular para todos nosotros, que nos dice hoy y siempre que hagamos todo lo que Jesús nos dice. Que Dios los bendiga. Bueno, y ya estamos de vuelta y nos quedan los últimos minutitos para ya ir cerrando nuestro programa, que ha estado muy, muy interesante en cuanto a conocer el trabajo de la Vicaría Pastoral del Obispado de Valparaíso, conocer quién es su secretario ejecutivo, Juan Cortés, que lleva muy poquito tiempo, pero que le ha tocado un arduo trabajo, mucho, mucho movimiento. Y cuéntanos, haznos como de partida cómo contactarse con la vicaría, cómo están estas orientaciones pastorales que las pueden venir a buscar aquí en el obispado. Juan nos va a decir a qué número o a qué mail, ¿no? Y da como el mensaje final para cerrar esta conversación. Bueno, como saben, o si no saben, bueno, el Obispado de Valparaíso se encuentra en el edificio tradicionalmente conocido como La Unión, ¿cierto?, ahí en Chacabuco. Y bueno, en nuestro correo electrónico es sec.vicaríapastoral@obispadodevalparaíso.cl, ¿no? Ese es nuestro correo, ahí se pueden contactar con nosotros y para hacer algunas consultas, algunas solicitudes, ¿no es cierto? También aprovecho de compartir, bueno, el número, ¿no?, que más bien 923-83-05-70, ¿no? Ahí también estamos recibiendo cualquier inquietud, pregunta, solicitud, ¿no es cierto? O como también necesitan algún tipo de orientación o sugerencia. Estamos muy abiertos y muy llenos también a escuchar todo aquello. Para cerrar, simplemente animarnos. Estamos en un tiempo saliendo de lo que han sido grandes crisis, ¿no? Un poco ha significado esto de poder hoy día volver a pararnos, ¿no? Y no ha sido fácil, ¿no? A veces se nos ha exigido pararnos porque hay que volver y hay que volver, pero muchas veces no hemos dado ese espacio para ver cómo nos hemos levantado, ¿no? Yo creo que es un signo hoy día importante poder como Iglesia Diocesana de Valparaíso podemos caminar juntos,
con los matices propios, con la diversidad propia, es decir, cómo hacemos un camino, ¿no?, sinodal, todos y todas juntas, ¿no? Y para eso, les vuelvo a insistir que las orientaciones pueden ser, ¿no es cierto?, un eje justamente de unión que nos articule, ¿no es cierto? Y en este caso, nuestro obispo también siente la necesidad de aquello, ¿no? Y nosotros como vicaría, ¿no es cierto?, también lo sentimos, y por eso también invitamos a que desde ya quienes también quieran participar, ¿cierto?, quienes quieran incorporarse o quienes estén interesados también en conformar quizás alguna área pastoral o quieran saber más sobre ella, también nosotros estamos sumamente abiertos a eso, ¿no? Así que eso, bueno, les transmito un saludo también del Padre Pedro, que este tiempo se encuentra un poco ausente, pero no ha dejado de estar preocupado también por el quehacer de la vicaría, digamos, y de su iglesia diocesana de Valparaíso, ¿no? Muchas gracias, pues. Sí, efectivamente, un gran saludo al Padre Pedro Nahuel Cura, que es nuestro vicario pastoral. Así que, bueno, Juan, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y habernos dado todo una clase de las orientaciones pastorales, que mucha gente no solamente dice que son orientaciones pastorales, pero nunca habíamos explicado, digamos, un poquito más de cerca, ¿cierto?, cuáles son las orientaciones que están del 2022 al 2024. De ahí se va a ir trabajando, ¿cierto?, para otras orientaciones, actualizando, me imagino yo, según las necesidades de cada uno de parte de los decanatos de la diócesis de Valparaíso. Bueno, Juan, como te digo, muchas gracias, y ya nos estaremos encontrando en otra oportunidad a ver si hay más novedades con respecto a todo esto del trabajo de la Vicaría Pastoral. Y a nuestros auditores, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros, y nos vemos el próximo jueves. Muy buenas noches. Okay. Muchas gracias. Saludos. Comunicaciones Diócesis de Valparaíso y Radio Stella Maris presentaron Parroquias Comunicando, el espacio donde hemos visualizado y reflexionado en torno a las experiencias vividas en nuestras comunidades. Los invitamos a seguir comunicando y peregrinando en nuestra diócesis de Valparaíso.